Hola, buena, muchas bendiciones, un saludo para todos. ¿Sabe? En esta hora quiero tratar un tema con todos. ¿Cuál es el tema? Puesto los ojos en Jesús. En el libro de Hebreos, capítulo 12, encontramos un texto fundamental para él. Y el texto nos dice así, dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice el escritor de Hebreo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oye esto, dice, ahora, dice que el cristiano está corriendo una carrera y que esa carrera no es una carrera de velocidad. Esa carrera no es una carrera de ganarla corriendo demasiado rápido, no. Dice que esa carrera, el escritor de Hebreo la compara con una carrera de resistencia, con una carrera de ir despacio para poder resistir. De hecho, la está comparando con una carrera olímpica, en un estadio olímpico de los de Atenas. Y dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿y a qué testigos se está refiriendo? Se está refiriendo a los testigos de la fe, no son a los ángeles, como muchas veces alguien ha predicado por ahí. Se está refiriendo a los héroes de la fe de Hebreos 11, como dice la versión popular. Por tanto, nosotros teniendo alrededor nuestro tan grande, tantos hombres que han demostrado su fe, entonces, quiere decir, ¿qué quiere decir el escritor de Hebreos? Que nosotros ahora, en este tiempo, los creyentes, la iglesia, está corriendo una carrera de fe, una carrera de la fe. Y estamos siendo observados por esos héroes de la fe que ya corrieron en otro momento. ¿Y cuál es el consejo que está dando? Ahora, para que la corramos bien, tenemos que hacer varias cosas. Dice, despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Lo primero que tienes que hacer es despojarte de todo peso, de todo el lastre, que tal vez nos pueda despojarnos de todo peso, de todo el lastre que nos pueda estar estorbando en esta carrera y del pecado que tal vez nos pueda estar asediando, de la tentación, de la maquinación del enemigo para que caigamos en la tentación, para que podamos correr con libertad y con perseverancia en medio de esta carrera de la fe. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en una buena batalla. Es la batalla de la fe. Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla, la batalla de la fe. ¿Entiendes? Entonces, pero dice, ¿y cómo la puedes correr? Puesto los ojos en Jesús. Mira, todo deportista, cuando corre, todo maratonista, cuando corre en una carrera, ¿qué hace? Él corre, pero está centrado en un punto. ¿En quién? Está centrado su punto en la meta. Esa es su visión, llegar a la meta. Y por llegar a la meta, él hace todo lo posible y está enfocado en mirar a ese objetivo. Entonces tú y yo como cristianos tenemos que estar enfocados, hermano, en mirar al objetivo y el blanco que es Cristo. Como decía el apóstol Pablo decía, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que yo prosigo hacia adelante, olvido lo que ha quedado atrás y yo prosigo hacia adelante al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que olvidar las cosas pasadas, tenemos que olvidar tal vez lo que ha pasado y proseguir hacia lo que ya Dios ha preparado de antemano para nosotros. Pero para eso tenemos que tener los ojos puestos en Cristo, porque los ojos puestos en Jesús no es nada más y nada menos que tener la atención no dividida. Es decir, no podemos tener la atención dividida, sino la atención centrada
en Jesús. Es alejar la mirada, tenerlos puestos en Jesús, tener los ojos puestos en Jesús, es tener la mirada separada de las distracciones. No podemos estar distraídos, no podemos estar desenfocados, porque tener los ojos puestos en Jesús es perseverar en Cristo, es perseverar hasta el fin, es no estar entre dos pensamientos, como estaba el pueblo de Israel en los tiempos de Elías, que no sabía si escoger a Baal o escoger a Dios. Y Elías tuvo que ponerlo a decidir si Baal es Dios, ir en pos de él, y si Jehová es Dios, venir en pos de él. En otras palabras, muchas veces hoy en día el pueblo está igual, el pueblo de Dios está igual, dividido entre dos pensamientos. Tenemos que entender que son tiempos de definiciones, son tiempos en los cuales tenemos que enfocarnos y centrarnos en un solo objetivo, y nuestro objetivo es Cristo. Por eso tenemos que soltar el pecado, el peso que te arrastra. Y muchas veces no puedes avanzar con libertad y venir ante el Señor y postrarte ante Él, como dice el apóstol Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero para hacer eso tenemos que decir, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. En otras palabras, tenemos que ir directamente y enfocarnos en Cristo, porque ¿quién es el Señor? Hace poco ha sido un video sobre esto, y uno de los nombres que la Biblia le da al Señor y que está centrado en Él es el centro de eso, es que Él no solamente es el autor y consumador de la fe, sino que también es el autor de la vida, y también es el autor de nuestra salvación. Aún allá y para más, por eso es que tenemos que estar más enfocados en mirar al Señor, en mirar a Jesús, en tener nuestra vista enfocada en Jesús. Y esta carta de los Hebreos fue escrita ¿a quién? Fue escrita a los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que ahora estaban siendo distorsionados, se estaban distorsionando, queriendo volver al judaísmo. Y entonces el escritor de los Hebreos les exhorta y les está animando a no desvirtuarse de la gracia y a no desvirtuarse del Señor, y mantener su mira firme en el blanco que era Cristo. Y muchas veces nosotros, hermanos, tal vez no estamos pensando en irnos a la ley ni al judaísmo, aunque hoy en día hay corrientes por ahí que están en esta posición. Pero mirando otro punto de vista, nosotros tal vez no estamos mirando en irnos, pero tal vez estamos distorsionándonos. ¿De qué? Estamos distorsionándonos en ir a ser arrastrados, estamos siendo arrastrados hacia otras áreas. Y tenemos que tener cuidado, nuestra vida no se distorsione, y nuestra vida espiritual no se distorsione, y nuestras emociones no sean distorsionadas, y no nos desenfoquemos y nos vayamos y quitemos nuestra vista y nuestro enfoque del Señor. Por eso es que no podemos tener nuestra mente y nuestro corazón divididos. Porque nuestra mente y nuestro corazón está dividido, entonces nos volvemos como un hombre de doble ánimo. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿cuáles son? Voy a mencionar cuatro razones por la que todo cristiano debe poner la mira en Dios y no en el hombre. Porque fíjate tú, fijémonos en una cosa. Si miramos claramente en este libro de Hebreos, vamos a ver que todos estos héroes de la fe, todos miraron al Señor, todos miraron a Dios, y ninguno de ellos fue avergonzado. Y si nosotros hacemos lo mismo que ellos, tampoco seremos avergonzados.
¿Y cuál es la primera razón? Es que Cristo siempre es fiel. ¿Por qué? Porque Él es el único fiel. De hecho, la Biblia dice que Él es el fiel y verdadero, que Él es el testigo fiel. La Biblia dice que Él permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. En otras palabras, no podemos desenfocarnos del Señor, no podemos quitar la mirada de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él siempre será fiel y es fiel. Nunca te quitará su sostén de la mano. Él permanecerá fiel en todas las circunstancias. Como decía el salmista David, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esa es fidelidad de Dios. Y así mismo con tu vida y con mi vida, Dios siempre ha sido fiel. Esa es una de las razones por la cual nosotros tenemos, hermanos, que permanecer enfocados mirando a Cristo. La otra razón es que los que miran a Jesucristo van a llegar a la meta, llegarán a la meta. ¿Por qué? Porque siempre estarán enfocados en el fundamento. Tanto es así que la Biblia dice que el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es? Conoce al Señor los que son suyos. Por eso es que el apóstol Pablo dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el cual es Jesucristo mismo. Por eso el mismo apóstol Pedro dice que tenemos que también ser edificados sobre este fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo ha venido a ser la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores. Ahora ha venido a ser la piedra angular. En otras palabras, todos los apóstoles de Cristo hablaron inspirados por el Espíritu Santo acerca del fundamento. El fundamento es Cristo. Exhortaron a los creyentes a edificarse sobre ese fundamento, y cuando decían de edificarse sobre el fundamento, estaban diciendo de no quites tu mira de Él, no te dejes de edificar sobre Él, porque es la única forma de la cual tú llegarás a la meta. Tú y yo llegaremos a la meta edificándonos sobre el fundamento. Por eso es que el apóstol Pablo dice: yo como perito y arquitecto, 1 Corintios capítulo 3, verso 10, yo como perito y arquitecto puse el fundamento, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice, pero ahora mire cada cual cómo sobreedifica sobre ese fundamento, porque si alguno sobreedifica heno, madera o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, pero si otro edifica plata, oro, piedras preciosas, también será manifiesta en el día del tribunal de Cristo. Por eso tenemos que edificar sobre ese fundamento. Bien, ¿cómo lo hacemos? Manteniendo nuestra mirada en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La tercera razón por la cual tenemos que tener nuestra mirada en Cristo es que cuando dejamos de mirar a Jesús, nos hundimos en nuestros problemas. Eso es así, hermano. Usted quite la mirada de Jesús y verá cómo usted se hunde en sus problemas. Si no, mire cuando Jesús fue entregado. Jesús fue entregado y los discípulos que vieron en ese momento, vieron que todo se estaba perdiendo, que todo se había hundido, que todo se había terminado, sus problemas habían aparecido. El maestro había sido entregado. ¿Y qué pasó? Apartaron la mirada del Señor en ese momento. Uno salió huyendo en una sábana escondido. El otro, el apóstol Pedro, negó a Jesús 3 veces. ¿Entienden? Los demás se escondieron. Entonces, ¿qué pasó? Se cayeron en problemas, en circunstancias. Su vida cayó en tristezas, en miedos. Y así muchas veces nos pasa a nosotros cuando quitamos la mirada del Señor.
Andamos en temores e inseguridades, no sabemos qué hacer, tenemos dobles pensamientos y qué hará ahora, Dios estará conmigo, no estará conmigo, qué pasará, estoy en la carne o estoy en el espíritu, estoy más en el espíritu que en la carne o en la carne más que en el espíritu. Todas esas cosas pasan cuando nos separamos. Cuando separamos nuestra mirada de Cristo. Por eso es que tenemos que permanecer con nuestra mirada enfocada en el Señor. Y la cuarta razón por la cual tenemos que tener nuestra mirada enfocada en Cristo es porque los que han perseverado en el pasado, hermano, los que han perseverado en el pasado lo han hecho mirando al Señor, confiando en Él, y ellos han vencido. Y lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Mira hasta qué punto el apóstol Pablo pudo confiar en el Señor. Mira, que en el último momento de su vida, ya cuando iba a hacerse, estaba sentenciado a muerte, le iban a cortar la cabeza. Hermano, ya la sentencia estaba dictada y le iban a cortar la cabeza. Él le puede escribir con toda valentía a su discípulo Timoteo y le puede decir: Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice ahora, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el juez justo ha preparado no solo para mí, sino para todos aquellos que esperan su venida. Pero he peleado la buena batalla, dice, he acabado la carrera. ¿Cuál carrera? La misma carrera que Hebreos 12 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice? Yo he guardado, he corrido la carrera, la he corrido bien, la he corrido con paciencia, lo he hecho bien, he podido correrla, he guardado la fe. Lo he hecho, Timoteo. Tú puedes hacerlo, Timoteo. Tú lo lograrás como yo. Ya yo voy a la presencia de Dios, Timoteo. ¿Sabe? Así mismo como Pablo lo hizo, tú y yo lo podemos hacer si permanecemos firmes en el Señor. Por eso es que Pablo podía decir: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No quito la mirada del blanco, de la meta. Prosigo hacia la meta. ¿Sabes qué? Tú y yo no podemos desenfocarnos del Señor, no podemos quitar nuestra mirada, no podemos estar centrados: ay, mira que tengo tal circunstancia. No, tu mirada en Cristo, y con Cristo tú y yo vencemos. Tú y yo vencemos. Si tú y yo miramos en el libro de Hebreos, vemos los héroes de la fe. Dice la Escritura que por la fe conquistaron reinos, taparon boca de leones. Dice que por la fe, hermano, dice que por la fe, dieron buen testimonio a los antiguos, que por la fe no fue traspuesto. ¿Cuántas cosas, hermano? ¿Cuántas cosas no lograron los héroes de la fe porque se mantuvieron mirando al invisible? De hecho, Hebreos capítulo 11, verso 27 lo dice. Dice que por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué razón? Porque se mantuvo viendo al invisible. Qué bueno, hermano, es que tú y yo podamos mantenernos viendo al invisible. Porque ahora mismo, ¿cómo se sostuvo Moisés? Como viendo al invisible. Que Dios, me voy de Egipto, yo salgo de Egipto. Dios tiene un plan determinado conmigo. Ahora, ¿cómo salió? Salió mirando y confiando en la promesa de Dios. Y salió confiando en la promesa de Dios. Porque si Moisés hubiera visto solamente él hubiera visto, eso no era fe. Pero él salió creyendo lo que no veía. Si tú y yo salimos viendo solamente viendo solamente, entonces eso no es fe, ¿no? Tú y yo tenemos que caminar enfocados, que aunque yo no veo la promesa cumplida, aunque yo no estoy viendo nada ahora,
yo sí lo creo. Yo creo que lo que Dios dijo, Él lo hará. Yo creo que la promesa que Dios ha dicho sobre mi vida, Él la cumple, porque la palabra de Dios es sí y es amén, porque las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén para la gloria de Dios. Entonces, pero para eso, tu vida y mi vida tiene que estar enfocadas en Cristo, porque lo invisible, hermano, se puede ver o mirar por medio de la fe. Por medio de la fe. Moisés se mantuvo mirando al invisible. Cuando tú y yo tenemos nuestra mirada puesta en Cristo, tú y yo podemos ver a Dios en toda nuestra circunstancia. En toda nuestra circunstancia. Ahora, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de no mirar al Señor? El peligro de no mirar al Señor lo vemos en la vida del apóstol Pedro, allí en Mateo 14. Mateo 14, verso 28 al 30, dice que en un momento determinado Jesús aparece en el mar y estaban todos ellos en la barca. Y de momento hay una gran tempestad y el apóstol Pedro le dice, si eres tú, dile, ordénale, mándame que yo vaya caminando sobre las aguas. ¿Y qué sucedió? El Señor le dijo, sí, dale, ven. Y ocurrió lo siguiente, que Pedro anduvo sobre las aguas caminando, pero en un momento determinado dejó de mirar a Cristo. Y cuando quitó la mira de Cristo, comenzó a hundirse. ¿Sabes cuál es la reflexión aquí? Nunca quites la mirada de Jesús, porque el día que quitamos la mirada de Jesús, comenzaremos a hundirnos. Pero mientras estemos con nuestra mirada en Jesucristo, ¿sabes? Caminaremos por encima de las aguas, de las circunstancias, de las adversidades y de cualquier cosa que se presente en nuestra vida. Que el Señor les continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos. Muchas bendiciones.